Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro canal ya hablamos sobre la vida de San Benito y hoy quería tomar un poco de tiempo para ver qué es lo que él enseñaba a sus monjes. ¿Qué es lo que lo hizo a él tan santo? Y aunque nosotros no somos religiosos, la mayoría de nosotros, aunque tal vez alguien que está escuchando sí es, yo creo que podemos aprender de la vida, la regla de vida de San Benito, y nosotros podemos tal vez aplicar algunos de esas leyes, esas reglas que él enseñaba a nuestras vidas. Y así ser influidos por la vida de San Benito. Una cosa que él decía era guardando toda regla por amor a Cristo. Él organiza a los monjes, él construye monasterios. Era muy bueno con eso, en fundando monasterios y ayudando mucho que creciera la vida religiosa, especialmente los monjes. El libro de la regla de San Benito fue escrito para la vida monástica alrededor del año 530. Y esa regla que Benito escribió fue vivida día a día por innumerables monjes y monjas en toda Europa a lo largo de todos los siglos de ese periodo. Él era un devoto cristiano, una persona completamente unida con Dios. Él se convirtió a monje a la edad de 20 años, deseando, yo creo que ese sí es un deseo santo, deseando retirarse del mundo, escapar del caos de la ciudad y queriendo retirarse. Nació porque vio la inmoralidad del pueblo de Roma. Y él fundó su propio monasterio en el año 529. La regla benedictina sí es estricta, siendo su tema principal la obediencia. Hay mucho énfasis en la obediencia, algo que hoy en día yo creo que no escuchamos mucho esa palabra. La vida en la Europa medieval era incomparablemente muy pobre y muy restringida de lo que es hoy. Y lo que él describe en su regla, tal vez para nosotros, muchas veces puede sonar muy estricto, pero para ese entonces tal vez no era tan estricto porque ya estaban viviendo vidas medio severas, eran tiempos difíciles. Él animaba mucho a sus monjes a evitar los excesos. Y él construyó su comunidad para ser una comunidad amorosa, donde las personas se unen para crecer en santidad, para amar más a Dios y ayudarse mutuamente el uno al otro, para someter toda su vida a la voluntad de Dios. No era tanto el énfasis en las reglas, aunque siempre es importante tener reglas, pero el énfasis era que juntos nos vamos a ayudar los unos a los otros, crecer en santidad. Él creó ese tipo de gobierno que se veía en sus monasterios en el tiempo donde el Imperio Romano había sido derrumbado, que no había muchas leyes. En medio de todo ese caos, San Benito preservó la idea de tener leyes, de tener un gobierno, aunque era
una miniatura de gobierno dentro de un monasterio, pero él preservó esa idea. Hasta parecía que tal vez el cristianismo en Europa se había terminado, porque todo parecía que se estaba cayendo. Pero los monasterios benedictinos, más que cualquier otra cosa, mantuvieron viva la fe. Esa es la importancia de la vida de San Benito. Su libro de reglas corto, simple pero completo, les permitió conocerse a sí mismos invariablemente. Más tarde los monasterios fueron fomentados por Carlomagno y se extendieron como un reguero de pólvora. Y dado que Benedito requería que los monjes dedicaran tiempo a la lectura, mantuvieron vivos también la teología y la cultura a través de siglos. Tenemos mucho por qué agradecer a San Benito, porque en ese entonces casi todo el continente era analfabeto. Vamos a meditar un poco en algunas partes de la regla, la énfasis que San Benito tuvo. El primero que quería ver es la obediencia. Si lees la regla de San Benito, hay un fuerte énfasis en eso, que el abad es el que tiene control de todo y todos que están bajo de su supervisión están sometidos al abad. Otro, el silencio. La Biblia dice que debo cuidar mi estilo de vida, que no peque con mi lengua, que pongo una guardia sobre mi boca y que debo de mantener silencio aún en las cosas buenas. Eso es lo que dice en Salmos 38, 2 y 3. A veces debemos de simple y sencillamente no hablar. El silencio. Una razón, yo creo que él quiso estar en soledad después de haber visitado a Roma. Otra cosa que él quería subrayar es que no se debe de buscar el humor solo por el humor. Que aún en eso a veces es mejor mantener silencio. Otra cosa que él pone mucho énfasis es la humildad. La Biblia dice en Lucas 14:11, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay varios puntos bajo este punto de la humildad. Pero eso también yo creo que sería otra buena petición que debemos de pedir de Dios. La gracia de la humildad. El orgullo puede ser algo muy sutil. A veces pensamos que estamos siendo humildes cuando realmente nada más es una farsa. Que estamos siendo orgullosos al tratar de hacernos ver humildes. Bajo de eso, siempre debemos de tener ante los ojos el temor de Dios, rehuyendo todo olvido y recordando siempre todos los mandamientos de Dios. No debemos de amar nuestra propia voluntad. Eso es muy difícil. Soltar nuestra voluntad. Someterse por amor de Dios a un superior. Yo creo que todos, aunque la mayoría no somos religiosos, pero todos tenemos un superior y tenemos que ser humildes y someternos a ese superior. Imitando al Señor, de quien dice el apóstol en Filipenses 2:8,
se hizo obediente hasta la muerte. Si el Rey del cielo llegó aquí a la tierra y él se sometió, hasta la Biblia habla de que él se sometió a sus padres. Si él hizo eso, ¿cuánto más nosotros, que no somos nada, debemos de hacerlo? Si se mandan cosas duras y desagradables, e incluso se infligen injurias, aceptarlas con paciencia, sin cansarse ni rendirse jamás, sabiendo que la Biblia dice: el que persevera hasta el final se salvará, en Mateo 10:22. Y otro punto aquí en esta parte de la regla: no ocultar a la abad malos pensamientos ni pecados secretos, sino confesarlos humildemente. Y eso no se nos puede aplicar cuando nosotros vamos a la confesión. Tenemos que ser humildes, reconocer cuando fallamos, aun si nos da mucha pena, y confesarlo humildemente. Y el último en ese punto, no, hay más. Contentarse con lo más mezquino y lo peor de todo, considerándose siempre un obrero malo y sin valor. Nos gusta, yo creo que es algo humano querer sentir que tenemos valor, pero tenemos que ser humildes y tratar de no pensar más en nosotros de lo que debemos pensar. El punto 7. Declarar con la lengua y creer en los más íntimo del alma que uno es el más bajo y vil de los hombres. Número 8. No hacer otra cosa que lo sancionado por la regla del monasterio y el ejemplo de sus mayores. Muchas veces sabemos las reglas, pero no queremos seguirlas. Es muy fácil para nosotros tratar de justificar no cumplir las reglas. Número 9. Abstenerse de hablar guardando silencio hasta que se le pregunte. En el Salmo 140:11 dice: un hombre lleno de palabras no está establecido en la tierra. No debemos de hablar nada más por hablar o para parecernos sabios. Número 10. Ser lento para reír. La Biblia dice en Sabiduría 21:23: el necio levanta la voz con la risa. No está diciendo que tenemos que caminar así con la cara, pero no reír nada más por reír. Número 11. Hablar suavemente y sin reírse, humildemente y con gravedad, con pocas palabras sensatas y no en voz alta. Como dice la Biblia, el sabio es conocido por la escasez de sus palabras. Número 12. Dejar que la propia humildad se manifieste exteriormente a todos los que nos rodean. En la obra de Dios, hasta en el jardín, de viaje, en el campo, donde quiera que estés, sentado, caminando o de pie, inclina siempre la cabeza. Fija los ojos en el suelo, pensando en tu pecaminosidad, imaginando que ya estás ante el temible tribunal de Dios. Y diciendo siempre en tu corazón lo que dijo al publicano en el Evangelio: soy un pecador y no soy digno de levantar los ojos al cielo. Lucas 18:13. Y San Benito dice: ya que un monje
llega al último de esos, al punto 12, el monje llegará al amor de Dios. Entonces, podemos ver aquí la importancia de la humildad. No somos religiosos, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos mejorar mucho en este punto de la humildad. Otra cosa que San Benito puso mucho énfasis es orar a través de todo el día. Ellos realizaban el oficio divino. En Salmo 119 dice 7 veces al día te alabo. Y ellos rezaban 7 días y 7 veces al día. Paraban su labor, lo que estaban haciendo para orar. Y no solo eso, él también puso un énfasis en la oración reverente. Una cosa que yo he visto mucho al leer las vidas de los santos es esa idea de no rezar sentado. Esa idea de que debes de rezar o parada o arrodillándote cuando puedes. Porque estamos entrando a la presencia de Dios y Él es el Rey y debemos de demostrar esa reverencia. Otro tema de que él hablaba en su regla es el tema de las posesiones. Que los monjes no podían tener posesión de nada. Si necesitaban algo, aún algo tan pequeño como una hoja, tenían que pedirlo del abad. Otra cosa que puedes ver mucho es el tema del labor. La ociosidad es enemiga del alma. Por lo tanto, los hermanos deben dividir su tiempo entre el trabajo manual y la lectura devota. En el verano tuvieron que salir 4 horas para hacer el trabajo afuera necesaria. Y luego pasar 2 horas leyendo, luego el almuerzo y luego un tiempo de silencio. O si alguien quería leer, pero no para molestar a otras personas. Sin embargo, si las necesidades del lugar o la pobreza les exigen hacer ellos mismos la obra de recoger la cosecha, que no se desaniman, porque entonces serán verdaderos monjes que vivirán de la obra de sus manos, como lo hicieron nuestros antepasados y los apóstoles. Sin embargo, a causa de los débiles de corazón, que todas las cosas se hagan con moderación. Sobre todo que 1 o 2 de los monjes mayores sean nombrados para recorrer el monasterio durante el tiempo de lectura, y que estén atentos a cualquier hermano perezoso quien se entregue a la ociosidad o a la charla vana, siendo inútil para sí mismo y molestando a todos. Entonces, en la regla de San Benito podemos ver la humildad, la necesidad del labor, la necesidad de oración reverente, hasta habla de la comida y exactamente lo que un monje debe de comer, nada de excesos. Y es una regla un poco larga, no puedo cubrir todo, pero al menos meditamos un poco en la regla de San Benito. Y en una medida nosotros también podemos hacer algo así en nuestras vidas y aprender de uno de los más grandes santos que hemos tenido en la Iglesia Católica. Espero que este video haya sido de ánimo, que
que sigas adelante en la lucha para llegar a la santidad. No es fácil, pero con la gracia de Dios y con la perseverancia podemos, aún en los tiempos de sequedad. Seguimos adelante. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Adiós.